Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre voy a ir dando tiempo a que vaya comunicando Instagram, que estoy en directo, que os lleguen las notificaciones. Hola Raquel, ya empiezo a ver el movimiento, como os vais incorporando todos, a los que me doy tiempo a leer que estáis por aquí, Lucas, Elvira, Sonia. ¿Qué tal esta luna llena? ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo la estamos sintiendo? No sé vosotros, enero no se me hizo largo, porque no se me ha hecho largo este mes, que mucha gente decía, qué largo se me ha hecho enero. A mí no. Pero cierto es que se me ha hecho muy largo desde la otra luna llena hasta esta. Es como si hubiese pasado un montón de cosas. Muy movida, mucha acción, duermo poco. Esta luna llena que nos remueve todas las lunas llenas. Hola Cris, Marta, Nuria. Qué bien. Bueno, como siempre, vamos a hablar un poquito así brevemente de esta luna, con mucha inquietud, no me funciona ninguna intuición. Mm, algo tiene que ver esta luna llena. A mí las hormonas me llevan loca. Hola Cris, qué bien. Bueno, como siempre ya sabéis que yo no entiendo de astronomía ni de astrología ni cómo influyen, ¿no?, esa luna llena en nosotros, pero sí que es cierto que por mi sensibilidad y además por mi trabajo, todo lo que me sucede cuando busco e indago qué está pasando a nivel astrológico coincide. Y viceversa, cuando vosotros acudís a consulta también. Normalmente tenemos las consultas que están muy orientadas a lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con esta luna llena? Alex, Marta, yo también estoy bloqueada. Ahora hablaremos de este bloqueo que nos ha traído esta luna llena. Si estáis bloqueados, está bien. El problema es que haya sido un poco caos, ¿vale? También podéis haber estado con mucha sensación de amor o de tranquilidad o de paz, que es un poquito lo que yo he estado sintiendo, como que se aumentaba mucho más. Y ahora explicaremos por qué. Esta luna empezó el día 10, su influencia, y termina el día 16, así que aún tenemos luna para rato. Y lo que nos viene a mostrar es ver desde dónde actuamos. Por eso te decía antes, Lucas, la intuición me falla, porque vamos a ver desde dónde estamos preguntando, desde dónde estamos actuando, desde dónde quiero conectarme con el sentir. Si yo a mis intuiciones le pongo una intención, quiero una respuesta en concreto. Entonces, ha venido como a mover todo lo que no tiene que ser o todas esas acciones que tomamos que no sean hechas desde nuestra parte como más mental, racional, sino que más desde el amor, desde el sentir. Si lo estoy haciendo desde el ego, si lo estoy haciendo desde una herida, si lo estoy haciendo desde la frustración, entonces se va a bloquear, se va a cortar. Incluso aquellos que estén actuando solo y completamente desde el ego, esta semana va a ser como muy movida. Van a ver incluso como que nada les sale bien, como que todos son malas noticias, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos está queriendo decir que lo que tenemos que ver o lo que tenemos que sentir es desde nuestro verdadero sentir, no desde lo que quiere mi ego, de lo que quieren mis heridas. Habéis elegido el tema de miedo versus seguridad emocional. Y yo también puse la del ego y no sé cómo se llamaba, que eran muy parecidas. Es decir, eran dos cosas basadas en lo que está pasando con esta luna llena. Yo voy poniendo límites. Bien, Sara, vamos a por ello. Hola, Miguel, Estefi, no se saludaba a todos, pero un saludito. Entonces, bueno, vamos a ir por partes con esto del miedo y con la seguridad emocional. Primero, reconocemos nuestros miedos. ¿Reconoces exactamente a qué tienes miedo?
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no tomo conciencia de mis miedos y no los acepto, que intento obviarlos. Hola, Leonor, qué bueno tenerte por aquí. Si no los acepto, vamos obviándolos, vamos tomando decisiones en base a no tener que enfrentarnos a esos miedos, con lo cual estamos condicionando el miedo. Pero esto también es una forma de alimentar el miedo. ¿Por qué? Porque como cada vez no me enfrento, o sea, me voy alejando más del miedo, cada vez creo que puedo menos o que no voy a ser capaz de enfrentarme a ese miedo. Entonces lo estoy alimentando. Por eso, como el primer paso que yo tengo que dar es aceptar que ese miedo está en mí y que ese miedo está en mi día a día, en mi vida. Y no pasa nada por aceptarlo, pero vamos a aceptar que yo tengo miedo a esto. Entonces, eh, os propongo, ¿no? Como ejercicio de introspección, anotar esos miedos, los cuales no queréis ni mirar, porque da miedo, pero hoy veremos que no es el miedo lo que nos da, sino lo que hay detrás del miedo. Porque si yo escondo un miedo, si yo no quiero enfrentarme a una entrevista de trabajo, a mí mismo, a hacer, no sé, alguna autoindagación interna para hacer un cambio, a decirle a mis hijos no sé qué, si yo voy tapando eso cada vez, obviamente, mi autoestima va a ir en decadencia, va a decrecer, no va a aumentar. Es decir, mi estado anímico cada vez va a ser más bajito, me voy a sentir peor. ¿Y eso qué va a producir en nosotros? Lo que va a producir es que cuando yo llegue o cuando yo quiera enfrentarme a otra cosa a la que no tengo miedo, como mi autoestima ya está dañada, como ha bajado mi autoestima, entonces tampoco voy a ser capaz de hacer eso otro. Y en eso otro no tengo miedo, pero sí que te llevo un miedo en la mochila que se ha hecho tan grande que todo lo que es mi emocionalidad está ya afectado por ese miedo. Toda esa salud emocional se ve mermada por culpa de ese miedo. Hola David, hola Cris, no sé cuántas Cris he saludado, un besito a todas. Hola Rosy. Entonces, ¿tenemos definido ese miedo? Escribírmelo. ¿Alguien tiene algún miedo ahí que no se atreve a dar un paso, que tiene un bloqueo a la hora de hacer algo, a la hora de intentar? ¿Los reconocemos esos miedos? Parece algo absurdo lo que voy a contar, pero una fobia, un miedo, aunque sea algo que en nuestro día a día no nos pongamos en ese riesgo, en ese peligro, pero yo tengo fobia, por ejemplo, a los tiburones. Esto, los que habéis hecho algún curso conmigo, ya lo habéis escuchado más de una vez. Tuve un cliente que él tenía miedo a los tiburones. Fobia horrorosa, es decir, no podía ver ni una fotografía. En películas ya ni os cuento, pero tanto que le daba ataque de ansiedad. Entonces, bueno, hicimos el trabajito, quitamos eso y el miedo desapareció. En el momento en que el miedo desapareció, él era comercial, se dedicaba a vender. En el momento en que ese miedo desapareció, su carrera empezó a despegar. Se empezó a sentir seguro, encontró pareja. Bueno, la vida le cambió solo por quitarse esa fobia. Y era una fobia que él tenía ahí, que no le molestaba en su día a día, porque obviamente no se encontraba con tiburones en su día a día, pero sí que poco a poco fue mermando toda su salud emocional, hasta tal punto que había como una desconfianza en él mismo a la hora de tomar decisiones, a la hora de conseguir cosas. Entonces, es muy importante entender, saber qué miedos tengo y aceptarlos, para que así no se vea mermada mi salud emocional. Hola, a Tere, a Eli, Arturo. A ver, habéis dicho miedos por ahí. A la vejez, enfermedad y pobreza, al fracaso, muerte y dolor.
Muy bien. Miedos potentes, ¿eh? Entonces ya tenemos esa primera parte, esa aceptación del miedo. Voy a aceptar miedo a las alturas y a las arañas. Es que cada vez que pensamos en esos miedos, aunque estén lejos o aunque no estén con nosotros, ¿verdad? Nos mueve algo por dentro. Nos hacen sentir una incomodidad. Y es que está en nosotros, no está ahí fuera, está en nosotros. Por eso hoy lo que vamos a trabajar y de lo que vamos a hablar es de ir hacia adentro, de, de intentar por lo menos atenuar esos miedos. No podemos vivir sin miedo. Esto también lo sabemos. El miedo forma parte de nosotros, de cómo funciona la mente. Hay una parte biológica que es así, ¿no? Que es la mente reptiliana que va a tener miedo. ¿Por qué? Porque nos protege de los peligros, de que no seamos kamikazes. Entonces, esa parte del miedo está muy bien. Pero también tenemos que entender que el miedo actúa como muy instinto protector ante cualquier cambio y se crea sus propios escenarios en base a ese miedo. Con lo cual, si yo estoy en base a un miedo, montándome un escenario que no es y que no existe, voy a estar condicionada. Por ello, lo que vamos a hacer es, vamos a desmontar esos miedos, vamos a aprender de esos miedos, vamos a ver qué nos vienen a mostrar, porque todos los miedos vienen a mostrarme algo. Tiene que ver con una creencia que nosotros tenemos, tienen que ver con experiencias que hemos vivido en esta vida y que ya hemos creído que eso es así y punto. Y también tiene que ver el tener tanto miedo o tener esos miedos en nosotros, tiene que ver con una parte que también hemos heredado del clan. Entonces vamos a ir viendo cómo desmontar todo esto. Miedo al enfrentamiento, tal vez. Miedo en el fondo a abrir mi corazón. Bueno, el miedo a ser vulnerables, a que nos hagan daño. Ese miedo yo creo que lo tenemos todos. El permitirnos ser, ¿no? Hay mucho miedo a permitirnos ser, por el qué dirán, porque me aceptará, no me aceptará, le gustaré, no le gustaré, mil cosas. Le habrá sentado bien, le habrá sentado mal. Entonces muchas veces todos esos miedos nos van, como que nos van reprimiendo. Pero vamos a tomar el miedo a partir de ya como maestro. ¿Y qué podemos hacer para tomar el miedo como maestro? Vamos a dar un pasito más allá de la sensación de miedo. ¿Qué hay detrás del miedo? Es decir, me poníais miedo a las alturas, miedo a la muerte, miedo a la escasez, miedo al fracaso. Vale, vamos a sentir ese miedo que yo estoy teniendo. Y si yo lo atravieso, ¿qué hay detrás del miedo? Rabia, frustración, tristeza, dolor. Cada uno va a sentir una cosa. Pero ¿qué me encuentro detrás de ese miedo? Y ese miedo, esa emoción que te has encontrado detrás del miedo, es la que te va a indicar exactamente a qué creencia pertenece. A esa creencia que en algún momento se instaló en ti y que hoy te está condicionando a través de este miedo. Entonces, si yo estoy sintiendo, por ejemplo, frustración, ¿no? Detrás de mi miedo, no sé, un miedo que podamos tener. Habéis hablado de miedo a sufrir, ¿vale? Siento ese miedo, voy más atrás y entonces de repente, ¡pum!, siento frustración. ¡Wow! Observo mi vida. ¿En qué momentos de mi vida yo he sentido esa frustración? Y entonces voy a sanar y a liberar esos momentos de mi vida. Voy por fin a soltar aquello que hoy me está generando una creencia limitante. Raquel, creo que culpa. Claro. Es que si yo tengo miedo, no hago. Si yo no hago, ya no voy a poder ser culpable o responsable de nada. Entonces, tiene como su sentido y su lógica. Pero llegar a la conclusión no es tan lógico, no es un proceso como tan esquemático, ¿no? Es como que tenemos que ir autoindagando
incluso muchas veces las respuestas que sentimos de dentro nos parecen irracionales. ¿Por qué tener miedo, no sé, a los tiburones me lleva a, no sé, a una sensación de soledad? Pues bueno, pues si te lleva a una sensación de soledad, hay que trabajar esa soledad. ¿Por qué tenemos el miedo? Aparte de que viene a protegernos de aquello que nos sucede en nuestro exterior y que no metamos la pata, también viene a protegernos emocionalmente. Entonces, si a mí en un momento dado yo hablé y dije una frase fuera de lugar, alguien se rió de mí, me entró vergüenza, ¿qué hizo mi miedo para protegerme la próxima vez? Voy a tener miedo a la hora de expresarme, a la hora de hablar, a la hora de decir, a la hora de contar. ¿Para qué? Para no sentir la vergüenza que sentí. Entonces, ¿qué tengo que quitar? ¿El miedo? No, tengo que quitar la vergüenza. ¿Entendemos este proceso? Y lo que pasa es que de manera racional solo lo asociamos al hecho. Solo lo asocio a las alturas, solo lo asocio a la muerte, al dolor, que no va a tener miedo al dolor, que no va a tener miedo a la muerte. Pero no, esto no va así. Algo te está queriendo decir y tu parte racional ha encontrado la fórmula que tú, de forma coherente, entiendas por qué tienes ese miedo. Dices, bueno, tengo miedo a la muerte y es normal que yo tenga miedo a la muerte, no es irracional. Pero detrás de eso hay una herida, de una experiencia que tú has vivido, de algo que te ha pasado que no está sanado. Detrás del miedo hay desolación y abandono. Ese niño interior, ¿cómo hay que cuidarlo? Es que siempre nos vamos como al niño interior, ¿no? Pero al final este tipo de heridas y los miedos se generan de los 0 a los 7 años. Entonces, cuando indagamos y hacemos esa autoobservación y ese autoanálisis, encontramos perfectamente el enlace de lo que me está sucediendo hoy a aquello que me sucedió de niño. Hay veces que no es tan consciente, porque mucha gente me dice, yo he tenido una infancia súper feliz. Y me parece genial y maravilloso que recuerdes tu infancia feliz. Pero no quita que tú hayas tenido una infancia feliz a que tú hayas sabido gestionar todas las emociones que han pasado por ti cuando eras un niño o una niña. Entonces, eso ha provocado que, como yo no lo sabía gestionar, ¿qué ha provocado? Justo esto. Me he creado una coraza de miedo. Hoy porque estamos hablando del miedo, pero podríamos hablar de cualquier otra emoción. Lo que pasa es que la del miedo está muy asociada a que detrás hay una creencia limitante. Más cositas. Al final me encanta, tal cual. Está en ser quienes somos. Así es. Pero ¿qué me impide ser quien soy? Miedo al que dirán, miedo si me aceptarán, miedo a que no me quieran, miedo a hacerlo mal, miedo a la frustración, miedo al fracaso, miedo al éxito, ¿no? Es como, hay un montón de miedos que no me están permitiendo ser. Ahora, si a mí, voy a decirlo un poco brusco, ¿no? Si a mí me diera igual el fracaso, el que dirán, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cuántas cosas haríais si no tuvieseis ese miedo a fracasar, a que opinen de vosotros, os juzguen? ¿Cuántas cosas haríamos? Es que incluso muchas veces, ¿no? nos da miedo hasta saludar o dar un abrazo o ser como muy efusivos. Detrás de mis miedos veo inseguridad. Pues a por la seguridad, que es el segundo bloque del encuentro de hoy, del directo. Miedo a hacérmelo mal. Claro. Entonces, estos miedos de hacerlo mal, vamos a utilizar, a partir de ya, quiero que todos, miedo a caerme, miedo a estar sola. Vamos a coger al miedo como maestro. Y a mí me encanta, ¿no? Y yo siempre digo que todos mis miedos van aquí a mi ladito, como mi perro, pero en el momento en que intentan como atraparme o apoderarme,
Entonces ahí me quedo quieta, paro, observo. Voy a ver qué está pasando dentro de mí para que mis miedos no estén donde yo he dicho que tienen que estar. Si he dicho, hay quietos y a mi lado, hay quietos y a mi lado. Entonces, obviamente lo que tengo que hacer es tomar conciencia de qué está pasando en mí para que mi miedo haya saltado, porque algo se ha movido dentro de mí. Porque si no, yo los podría controlar de forma racional, de forma consciente. Pero algo ha pasado. Me he descuidado a mí misma, me siento más bajita de energía, cualquier cosa. Entonces, lo entiendo eso y vuelvo a poner los miedos en el sitio. Pero es contradictorio porque a la vez me siento muy segura. Me encanta tu aporte, Nuria, me encanta. Justo tiene que ver con esta luna también, ¿no? Esa dualidad. Claro, ¿por qué te sientes muy segura? Porque tu parte racional, consciente y tu madurez y el trabajo que tú has hecho contigo misma te ha permitido ir confiando en ti, cogiendo seguridad en ti, y has avanzado y has progresado. Y es maravilloso. Pero, ¿hemos hecho el cambio del miedo en el inconsciente? Y esto muchas veces nos pasa, por no decir nos pasa a todos, que podemos como ir madurando, me siento bien, tengo claro todo esto, esto ya no me da miedo, esto no sé qué, pero se me encoge el corazón todavía, ¿no? Y incluso hay momentos que sí que me llega a paralizar ese miedo, a pesar de lo que ya sé, a pesar de que ya estoy segura y de que estoy convencida de lo que estoy haciendo y hacia dónde voy y cómo lo estoy haciendo. Entonces, si aparece de nuevo mi miedo, esta semana me había venido uno. Un miedo que ya ni me acordaba de él. Me ha venido esta semana uno. Y he dicho, ¿este miedo? ¿Por qué vuelve? Ah, sí, porque me he vuelto... Es como que estoy haciendo algo que ya habéis visto por ahí, algo nuevo, que lo he puesto en una historia, y me ha aparecido un miedo. Y digo, este miedo yo ya lo tenía superado. Esto ya no va conmigo, porque aparece de repente. Y he hecho autoindagación. Y es que había una parte de la experiencia que no había sanado. Entonces, me ha permitido hacer eso. Entonces, ¿qué me permite un miedo? Mostrarme heridas que no están sanadas en mí. Luego, ¿qué nos permite también? Nos permite o nos avisa o nos da señales de que algo está cambiando o que algo ha cambiado. Cada vez que hay un cambio, hay un miedo que nos alerta de esto no está igual que siempre, ¿no? Cuando entramos en casa y hay algo que no está donde tú lo habías dejado, se disparan todas las alarmas internas. Pues en nuestro día a día, que vamos como tan automatizados con todo, si no estuviese el miedo, muchas veces no nos daríamos cuenta de que estamos cambiando. Pero esto tiene un contra, porque muchas veces estamos iniciando un cambio, entra ese miedo para avisarnos de que estamos en un cambio que yo he decidido. Entonces, ¿por qué me entra el miedo? Porque ya funciona así el miedo. Tiene que protegernos del cambio y avisarnos del cambio. Entonces, vale, tengo claro que este miedo es simplemente porque estoy en cambio, ya está. Entonces, como decía, ¿no? Se queda ahí a mi ladito, quietecito, que no me paraliza para nada y yo continúo con mi miedo hacia adelante. Y luego, la otra, la otra maestría que nos aporta el miedo sería la que nos da la posibilidad de valorarnos. La posibilidad de saber cuán capaces somos de conseguir aquello que deseamos. Es decir, si yo consigo todo en mi vida de forma fácil, no podría valorarme. Incluso no podría averiguar qué capacidades tengo. Entonces, cuando aparece un miedo, yo siempre digo que si un miedo aparece es porque eres capaz de superarlo. Cuando aparece un miedo es para que saques tu maestría, es para que saques esas capacidades que no estás utilizando, porque las tienes. Entonces, si está apareciendo un miedo en ti, es porque no estás utilizando esa capacidad. Y tu inconsciente quiere que lo utilices ya. Quiere que salga a la luz ya. El miedo es una de las caretas egoicas, totalmente.
es ego puro, es ego, y porque es ego es humo y no es real, es algo inventado. Ya hemos dicho que el miedo es un constructo que se ha hecho en nuestro inconsciente sobre un evento en un momento determinado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo no tengo miedo al fuego. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué pasa con el fuego, que el fuego quema, que destruye. Entonces yo tengo muy claro lo que pasa con el fuego. Si yo domino lo que es el fuego, no puedo tenerle miedo. Entonces, si yo tengo miedo al fuego, es porque hay alguna capacidad en mí que no he visto que yo podría dominar esa situación o esa circunstancia. Marta, esas alertas yo las siento con los cambios que he trabajado, pero es cierto que ese aviso en el pecho salta. Así es que salta, tiene que saltar, pero porque nos está avisando, de ese cambio, nos está avisando de que algo está cambiado. Y además, una cosa más, también nos avisa para hacernos reflexionar. Estamos diciendo que el miedo nos está avisando que hay un cambio, ¿no? Si yo inicio un cambio o la vida me trae un cambio y el miedo nos salta, como vamos de forma automática, seríamos kamikazes, ya lo hemos dicho antes, pero salta el miedo y el miedo ¿qué hace? Que nos paraliza. Entonces, el miedo nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Otro de esos grandes maestrías, ¿no? Si yo tengo miedo, entonces, vale, paro, observo, ¿qué está pasando? ¿Qué me viene a mostrar? ¿De dónde viene? ¿Qué emoción hay detrás? Todo lo que ya hemos visto durante este ratito. Y entonces, a partir de ese momento en que yo ya tengo todo eso claro, lo he reflexionado, continúo y sigo hacia adelante. O dejo por donde iba, porque al valorar los cambios de forma consciente y no de forma automática, y no desde el ego, sino desde mi sentir, he tomado conciencia que por ahí no es. ¿Y qué hacemos si nos paraliza? Esto, reflexionar sobre exactamente qué me ha venido a mostrar. Si estás en el camino, si no estás en el camino, desde dónde lo estás haciendo. Si hay una herida, si lo que te está haciendo es observa qué herida te está mostrando. Y entender que contra el miedo no podemos ir. Que el miedo es una bomba de humo, es esa careta, ¿no?, egoica que poníais por ahí, es una bomba de humo, no es nada. Lo que sí que es lo que hay detrás del miedo, por eso contra el miedo no se puede combatir. Es decir, cuando yo empiezo a pelearme con mi miedo, se hace cada vez más grande y al final terminamos como si no estuviera. Marta, me has puesto para hacernos conscientes, no sé exactamente a qué punto te refieres. Más cositas. Con esto del miedo. Entonces, lo tenemos claro, viene a mostrarnos también nuestras capacidades, vamos a sacar... Ah, vale, perfecto. Vamos a sacarlo como la parte positiva del miedo que nos hace pararnos en un momento que hay un cambio en nuestra vida para realmente decir, ¿sigo o no sigo? O mira lo que está pasando que no te estabas dando cuenta, ¿vale? Que eso también nos lo hace el miedo. Nos muestra las capacidades que tenemos. Esas capacidades, cuando yo supero las cosas, cuando si a mí se me presenta un miedo, es porque tengo esa capacidad para poder superarlo. Entonces, observa qué capacidad está queriéndote decir tu miedo que tienes. Observa, ¿vale? Y vamos a darle las gracias a todos esos miedos que hemos superado. Cuando pensamos en miedos que hemos superado, no nos sentimos así, súper orgullosos. Pues es eso, no es, gracias a ese miedo nos podemos sentir orgullosos. Entonces, vamos a seguir haciendo lo mismo con el resto de miedos. Vamos a observar qué miedos se muestran ante nosotros para
observar así lo capaces que somos de muchas cosas. Observamos también qué creencias están ahora mismo gobernando un poco nuestra vida, porque ya sabemos que ese miedo nos viene de una emoción y esa emoción viene de una creencia que nos está limitando. Entonces, esa autoindagación, vamos a darle las gracias por permitirnos autoindagar, por conocernos, por gestionarnos y por soltar cosas que ya no son, que ya no nos pertenecen. Y ahora vamos con la parte de la seguridad emocional, si os parece. Ahora hasta aquí, con el miedo, dudas, preguntas. Ya sabéis que yo con cada tema haría un curso de un fin de semana, no, de un año entero. Es decir, trabajaríamos todos los miedos desde todos los ángulos y perspectivas. ¿Dudas, preguntas? Antes de que pasemos a la parte de seguridad. Continuamos entonces. Entendemos esto del miedo, ¿no? Lo primero vamos a aceptarlo. Acepto que tengo miedo y que tengo miedo en esta situación, en estas circunstancias. Voy a aceptar que está conmigo. Y no aceptemos el miedo para querer quitarlo rápido, sino aceptarlo para que esté en nosotros, porque ya hemos dicho que es un maestro que ha venido. Entonces, no va a irse hasta que tú no lo aprendas. Así que vamos a quedarnos ahí con ese maestro que es el miedo. Vamos a aceptarlo, vamos a entender que es una bomba de humo, que miedo a que me rompan el corazón, ¿no? Es que tengo miedo a que me vuelvan a romper el corazón. El corazón ya te lo rompieron, ¿te lo has curado o no te lo has curado? ¿No? Entonces, vamos a ponernos en el presente, vamos a poner un paradigma, ¿no? Un escenario que sea real, que sea posible ante nosotros, ante nuestros ojos, algo que realmente puede pasar. ¿Qué es lo mejor? O sea, ¿qué es lo que puede pasar bien y qué es lo peor que puede pasar? Y vamos a ser realistas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque a mí cuando la gente me dice, es que me da miedo empezar una relación sentimental y que me vuelvan a partir el corazón. Digo, vale, hoy, después de todo lo que has vivido, si te vuelve a pasar lo mismo, ¿cómo lo vas a vivir? Hombre, pues igual no, voy a estar mucho mejor y lo llevaré mejor porque he aprendido esto, he aprendido lo otro, pero no quiero vivirlo. Vale. Pero entonces ya no vamos a vivir lo mismo, ¿entendéis? Entonces tenemos que ponernos el escenario real, el mejor escenario si yo tomo una decisión y el peor escenario, pero real. No montarnos una película de, es que claro, si hago esto, entonces pasa lo otro, pasa no sé qué y mañana se acaba el mundo. No, no, porque eso no es real, que mañana se acabe el mundo, o sí, no lo sé, ¿vale? Sino vamos a ponernos escenarios reales. Qué guay que os haya dado muchas claves. Genial. Estamos ahí con nuestro miedo, observamos que hay detrás del miedo y ya lo cambiamos. Y ahora vamos a la parte de seguridad emocional. Porque claro, con el miedo nos preguntamos, ¿qué hago para no tener miedo? Y con la seguridad nos preguntamos, ¿qué hago para tener seguridad? ¿No? Es como, son dos preguntas como totalmente opuestas. ¿Qué es lo que podemos hacer para tener seguridad emocional? Pues no tener miedo. Ya está, se termina el directo. Todo claro, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero, vamos, como decíamos, por eso he terminado con el escenario real. Vamos a mostrar escenarios reales. Es decir, delante de mí, para yo poder tener seguridad, voy a crear un escenario real. Y un escenario real me refiero a que no voy a presuponer ni a suponer sobre lo que va a pasar ahí fuera, lo que pensará el otro, lo que dirá, lo que no dirá, lo que harán, lo que no harán, se juzgarán. No. Si voy a tener un accidente, no. Mi escenario real es que tengo un coche seguro, que conduzco bien, que ta, 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 ta. Ese es mi escenario real. Entonces, ante este escenario, ¿yo estoy tranquila? ¿O aún tengo algún miedo? Si tengo algún miedo, vamos, lo revisamos. Yo estoy tranquila, sí.
Entonces ahí conecto con la seguridad. En este escenario yo tengo... ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando diseñamos esos escenarios posibles, estamos como muy seguros, esa incoherencia que decía antes Nuria, estamos como muy seguros y luego aparecen como pum, 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 bombitas de humo. Algo me está queriendo decir. Si yo sé esa bombita de humo que ha venido en forma de miedo, para qué ha venido y qué es lo que me quiere transmitir, qué es lo que tengo que aprender, en mi escenario, aunque esté, no, hazlo, pero hazlo con miedo. Voy a poderlo hacer. No me va a paralizar, no me va a condicionar, no me va a condicionar a hacerlo. Entonces, cada vez que yo me quiero plantear ese escenario, tengo que verme en ese escenario sintiendo esa seguridad, sintiéndola desde dentro de mí. Y dices, pero Vanessa, es que eso es como que me estoy inventando esa seguridad, porque estoy pensando en el escenario, aún no estoy en ese contexto o en ese ambiente. Ya. ¿Y con el miedo qué haces? Igual, hacemos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el miedo nos condiciona, nos limita, ¿no? Nos va mermando nuestra salud emocional y nuestra autoestima. Y cuando yo hago lo mismo, pero me conecto a la seguridad, obviamente voy a ser capaz de hacerlo. El resultado no lo sé, pero voy a ser capaz de hacerlo. Y esto es lo importante, porque cuando yo he sido capaz de hacerlo, lo que sea que te propongas, ya te vas a sentir capaz de hacer muchas más cosas. Entonces tu salud emocional empieza a aumentar, empieza a beneficiarse, solo porque te has enfrentado a un miedo, solo porque has sentido una seguridad. Cuando tú te sientes capaz, nuestro inconsciente cuando se siente capaz de todo. No se siente capaz de hablar en público, no se siente capaz de asomarse, ¿no? En una altura, no. Cuando yo supero un miedo, entonces tú te sientes capaz. Igual al revés, que hemos dicho antes, si yo voy con mi miedo en la mochila, eso me va a condicionar. Por eso este chico, ¿no? Este cliente que fue top venta y toda su vida como que se transformó, cambió, bueno, cambió todo como de repente, porque empezó a verse capaz y en poco tiempo sufrió mucha transformación sin hacer nada extra más que la sesión de quitarse los miedos a los tiburones. No hizo nada más, solo hizo eso, pero pesaba mucho en su inconsciente. Entonces, en vez de ponernos en la mochila el miedo, vamos a ponernos la seguridad. Vamos a sentir esa seguridad. Ponemos seguridad porque es como lo contrario al miedo, ¿no? Sentirme seguro, sentirme confiado. Pero aquí quiero invitarte a que en cada miedo tuyo, como hay una emoción detrás, la emoción que tú necesitas para esa emoción de detrás no tiene por qué ser seguridad. Entonces muchas veces también nos enfrentamos o nos empeñamos a que es que no confío en mí. Mira, me habéis dicho de veces esto en consulta, es que no confío en mí, Vanessa, no tengo suficiente confianza. ¿Por qué no confías en ti? Y cuando hemos ido a trabajar, no era una falta de confianza. A lo mejor necesitaba alegría, pero como había un miedo que le paralizaba y detrás había una emoción de tristeza, lo que necesitaba era alegría. Ya sabéis que nuestro inconsciente no funciona de forma racional ni coherente para nuestra razón. Entonces, por eso nos cuesta tanto muchas veces liberar esos miedos o encontrar esa seguridad emocional. Y encontrar la seguridad emocional es estar en equilibrio ante aquello que está sucediendo en mi vida. Y para estar en equilibrio ante aquello que está sucediendo en mi vida, debo de no emitir juicio sobre lo que está pasando, ni lo que puede pasar, ni lo que pasó, sino observo, monto mi escenario real y observo qué emociones están aflorando en mí, que hay que liberarlas, sanarlas, que no será del evento, serán anteriores, insisto, lo resolvemos y eso me va a aportar seguridad.
¿Y qué cambia de hoy a mañana si yo hoy no me siento segura y mañana sí? Para entonces enfrentarme, ¿no? O hacer o dar el paso ese que no me atreví a hacer. No ha cambiado nada. Ha cambiado tu percepción. Entonces, cuando entendemos que nuestros miedos son como una percepción de la realidad, ya no nos dominan, no nos pueden dominar. ¿Dudas, preguntas? Que os leo, sabéis que habéis y todos como callados de repente. ¿No hay más dudas? Continuamos con la seguridad entonces. Bien, queremos tener seguridad, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien no quiere más seguridad? ¿No sentirse más seguro, más en equilibrio y con fuerza y con energía para aquello que le da un poquito de, ¡ay!, de cosita? Si alguien no quiere... ¿Algo de esto puede venir de otras vidas? Sí, es como decir que viene del inconsciente. Y yo también he trabajado, he hecho regresiones como muy potentes, que nos hemos ido a otras vidas pero rapidísimo. Sobre todo las fobias, bueno, sobre todo no, hay muchos miedos, pero, pero sí que suele tener como un punto ahí. Vale, ya hemos dicho, tenemos un miedo. Detrás de ese miedo hay una emoción, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la emoción que me aporte seguridad, que no es la seguridad en sí misma, sino la emoción que me aporte seguridad. Y para ello os voy a pedir, si os parece, todos tenéis claro en una situación, un evento, para con vosotros mismos, fuera, en el trabajo, en la familia, pareja, en lo que sea, en algún punto, ¿qué os queréis sentir como con esa seguridad? ¿Que queréis liberar los miedos? ¿Tenemos todos claro una situación así? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de introspección para hacer el cambio en el inconsciente. Os doy un segundito que lo penséis. Tenemos clara esa situación en la que nos queremos sentir más seguros, seguras, tranquilos. Más o menos. Bien, para hacer un camino inconsciente, ya muchos que estáis por aquí me conocéis de sobra. Vamos a cerrar los ojos para que nuestra mente no esté por ahí, ¿no? Y esos miedos intentando como truncar este cambio en nuestro inconsciente. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio y luego me comentáis. Vamos a cerrar los ojos y cerrando los ojos vamos a visualizarnos en esa situación, en ese evento, en el cual yo no tengo seguridad y quiero tener más seguridad. Y observo. Y te voy a pedir que puedas ver ese evento desde fuera. Tú fuera de la imagen. Es decir, te estás viendo ahí como una foto, como un vídeo. Y observándote a ti mismo, a ti misma desde fuera, ¿qué emoción es la que necesitarías sentir ahí para vivirlo de una forma diferente?
¿Cuál es esa emoción? Y una vez tienes esa emoción, que necesitas, deja que venga a ti un recuerdo en el que tuviste esa emoción. No sé, puede ser de confianza, de fuerza, de seguridad, de calma, de armonía, sea la que sea, deja que venga a ti un recuerdo, aunque ese recuerdo sea en un escenario completamente diferente, sin juzgarlo. Siente en ti esa emoción y observa en qué parte de tu físico lo sientes. Y sintiéndolo en tu físico, anclado a tu físico, vas a acceder al anterior escenario. Viviendo ese mismo evento hecho, pero con esta emoción en ti. A ver cómo lo vives, cómo lo sientes, cómo es tu diálogo interno, tu pensamiento. Y cuando ya lo tengas, vuelve aquí, abre los ojos. ¿Alguien quiere compartir lo que ha vivido, lo que ha sentido? Hemos conseguido hacer ese cambio, nos sentimos diferentes ante ese mismo escenario. ¿Os ha sorprendido esa emoción que ha aparecido? ¿Qué emoción es la que necesitabais para vivir eso de forma diferente? Que os leo. Estoy dando tiempo para volver a tierra. Libertad, qué bueno. Oh, la emoción nace del pecho y me llena de arriba a abajo todo el cuerpo. Ha mejorado algo, pero tengo que practicar más este ejercicio. Recordar, si no se termina de ir un miedo o si no termino de sentirme totalmente valentía, muy bien, seguro o segura ante eso, a lo mejor es que hay que sanar más cosas, no solo una. Ese evento o esa circunstancia mueve en mí varias heridas. Paz, pero no lo he llegado a conseguir, no he llegado a conseguirlo al final. Calma y tranquilidad. Necesitaba confirmación de que todo iba a salir bien. A mí se me han puesto las dos emociones en un momento dado, pero la tranquilidad ha ido ganando terreno. Y siempre en el pecho. Confianza desde el corazón, qué bien. Antes, Nuria, muchas veces me pedís, vale, he hecho el cambio, pero yo quiero saber que esto va a salir bien. Yo quiero saber que no va a ir algo mal. No es como necesitamos controlar el resultado de mi acción ahora que no tengo miedo. Y eso no lo podemos controlar. Tenemos que tener claro que lo único que puedo controlar es lo que depende de mí. El resultado, no lo sé. ¿Qué es lo que va a pasar?
que si lo que depende de ti has hecho todo lo posible y te has sentido bien mientras lo hacías, independientemente del resultado, tú vas a estar bien. A mí el miedo se me cogía al estómago y la tranquilidad en el pecho. Yo creo que me viene de mi niña interior. Yo creo que también. Los miedos son de nuestro niño, de nuestra niña. Como adultos, a ver, racionalmente. ¿Tener miedo? ¿A qué? Racionalmente. Después de todo lo que hemos vivido, hemos pasado, de todo, y hemos superado todos. Sí, al final es soltar. Claro, es que se trata de soltar ese control, pero de no generar expectativas. Si estoy generando expectativas, y esta luna nos da mucho en eso, si estoy generando expectativas, no lo estamos planteando bien. Ahora, yo tengo claro que yo quiero estar aquí, independientemente del resultado de estar aquí. Yo quiero estar aquí y estar bien y ganar mucho dinero. Vale, pero ¿y si no gano dinero? ¿No quiero estar aquí? Sí, quiero estar aquí. Entonces, vamos a sentarnos. No voy a tener miedo al fracaso, porque si tengo miedo al fracaso, no voy a empezar, no voy a moverme. Entonces, lo que no depende de uno, hay que soltarlo. Más cositas. Este del miedo es que tengo como 3 o 4 talleres con el miedo. Los bloqueos de estos días han venido claramente de mis expectativas. Cuando simplemente vivía el momento, no sentía ese bloqueo. Bueno, tengo una sorpresita final. Aparte de que mañana tenemos sorteo. Habéis participado todos, ¿no? Espero que hayáis participado todos en el sorteo, que hayáis compartido en historias, darle a me gusta y comentar, porque si no habéis hecho esas 3 cosas, ¿no? Mañana tenemos sorteo. Quería haberlo tenido para hoy, pero me ha sido imposible. Una cosita. Gracias a todos vosotros por estar ahí, por cada mes hacerme estrujarme la mente para hacer un pequeño directito y condensar como mucha información. Entonces he decidido, que ya habéis visto en mis historias que algo estaba cociéndose, que todos los directos lunáticos que hagamos, ya que lo elegís vosotros, voy a hacer una masterclass. Entonces, una masterclass ¿para qué? Para trabajarla en profundidad. No va a ser una masterclass de 1 hora, no. Va a ser una masterclass donde voy a subir un montón de vídeos respecto, por ejemplo, este tema de los miedos. Vamos a hablar de los miedos de la parte biológica, de la parte neuronal. Vamos a ver de la parte del instinto y de la parte de las experiencias. Vais a ver los miedos súper analizados por todos los sitios. Entonces, trabajar los miedos de manera profunda. Entonces, hay muchos vídeos, hay muchos ejercicios donde yo os voy a estar acompañando, como el que acabamos de hacer aquí, ¿vale? No este, sino parecidos, ejercicios que te hagan ir a tu inconsciente y poder transformarlo. Así que no es un vídeo de 1 hora, sino tenéis varios vídeos explicando todos los conceptos, con un montón de ejercicios, con meditación, con cosas, para realmente poder liberarlo. Vamos a hacerlo de todos los encuentros lunáticos que hemos hecho. Este va a ser el primero, pero vais a tener 2 cada mes, porque como vamos con retraso, cada mes voy a sacar 2 masterclass para que podáis acceder. Os dejaré un vídeo por YouTube también con una breve clase de explicación súper chula. Y luego ya quien quiera puede, si lo quiere, profundizar en el tema. Tendréis la masterclass con vuestro temario en PDF y con todo. Gracias, Marta. Leonor, ha sido estupendo. Me has dado
muchas claves, seguridad y equilibrio. ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro! Es el sentido de hacer estas cositas, ¿no? Le han sentido, qué guay. Entonces voy a intentar que esté cuanto antes, pero como estoy armando todo eh, donde voy a tener que hacerlo, pues no solo hacer la máster me cuesta un poquito menos de tiempo, pero ya me quedan 2 o 3 pinceladas y os lo subiré y ya encontraréis la fórmula de acceder a la máster. Marta, me encanta. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, espero que os hayáis ido con algún miedo menos, con alguna seguridad más. Podéis utilizar el ejercicio que hemos hecho hoy aquí para un montón de veces y un montón de cosas. Así que deseando veros la próxima luna llena en marzo, que cae en viernes, por cierto. Espero que a nadie le importe estar un viernes a las 8:30 aquí. Luego ya nos iremos a cenar. Y en breve por ahí dejaré las masterclass. Un besito muy fuerte. Gracias por estar ahí. Qué bien. Gracias.